Shalom, buenas tardes o buenas noches sería con todos los amigos y amigas que están conectados por Facebook para poder estudiar otro tema más de los que han solicitado, sobre los temas justamente que tienen que ver de la Biblia y que influyen en este caso a la sociedad, Entonces María Belén me había dejado ahí una pregunta que por favor explique sobre lo que es los temas del matrimonio en la Biblia, esto del adulterio, esto de la fornicación, esto de lo que es el divorcio, de lo que es el repudio. Entonces es un tema bien polémico, bien fuerte, el por qué Dios permite que un hombre en la Biblia tenga varias esposas, por qué no permite que la mujer pueda tener varios compañeros. Entonces, en este caso, digamos que el tema al que nos enfrentamos esta noche es bien polémico, ¿no? Saludos para Rocío Pilamunga, que a propósito es una hermana que tiene canciones muy bonitas a ritmos ecuatorianos. Gracias, Rocío, por escucharnos. Entonces vamos a estudiar un tema que es bien polémico, ¿no? Justamente en esta época que estamos pasando del encierro, se escucha por ahí que hay muchos problemas en parejas incluso, o sea, que en vez de estar en paz, en shalom en la casa, pelean porque de pronto tienen muchas situaciones, muchos problemas, quizás económicos, o quizás antes de pronto, como no se veían mucho, sino que por el trabajo se veían poco tiempo, pero ahora es como que tienen mucho más tiempo para conocerse. Y alguien decía en forma de broma, ¿no? Que ahora que ya está en la casa ha podido conocerle a la mujer y se ha sido simpática, ¿no? O sea, se ha sido simpática ya tratándole a la mujer en esta época de encierro. Entonces, vamos a dar definiciones que la hermana María Belén nos escribió desde Quito, que por favor le explique, ¿no? ¿Qué es esto del matrimonio? ¿Qué es esto del el adulterio, de la fornicación, esto del divorcio? ¿Cómo nos habla la Torá desde la perspectiva bíblica para esta generación? Entonces es un tema bien polémico porque incluso ella pide que hablemos un poco de lo que es la poligamia, el por qué varios hombres en la Biblia, como por ejemplo el rey David tuvo 6 esposas, Jacob tuvo 4 esposas, Abraham tuvo también 2 esposas, aunque después tuvo otra esposa más. Entonces voy a estar bien resguardado, digo yo. En este tema que es tan polémico, me voy a resguardar bien con la Torá, que es la palabra de Hashem, que es la autoridad, y con libros interesantes que tengo aquí sobre mi mesa, que hablan sobre lo que es antropología, por ejemplo, antropología cultural. Recuerda que cuando usted estudia la antropología, estamos hablando de las culturas, de la cultura de cada pueblo o del folclore de cada pueblo. Entonces, no necesariamente lo que en un pueblo se cree que es correcto va a ser correcto en otro pueblo. ¿Me explico? Entonces, lo que en un pueblo puede ser correcto, en otro lugar puede ser incorrecto, y lo que en ese pueblo es correcto, en otro pueblo puede ser incorrecto. Entonces, estos factores influye mucho de acuerdo a la religión, por ejemplo, la religión, la creencia que tienen en sus religiones, de acuerdo a la sociedad también, a la cultura que tiene cada sociedad, a las creencias de cada sociedad. Entonces, influye mucho, ¿no? Entonces, vamos a partir con esto del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio según la Biblia? Bueno, según la Biblia, ustedes saben que cuando van al Bereshit capítulo 1 y el capítulo 2 van a encontrar algo interesante. Por ejemplo, en el capítulo 1 ya Dios le dice, les bendice al hombre y a la mujer, ya Dios les bendice y les dice que poblen la tierra. Y de pronto en el Génesis 2 aparece Adán solo y es medio misterioso ahí, ¿no? ¿Cómo es que en Génesis 1 Dios le dice al hombre y a la mujer que se multipliquen y llenen la tierra, y en Génesis 2 aparece de pronto Adán solitario, y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda una ayuda idónea? Entonces ahí es donde le duerme y le saca de la costilla, según la Biblia, y le crea a Eva. Entonces algunos libros antiguos mencionan, esto es solo información, ¿no? Para evitar polémicas, es información. Entonces
Algunos libros antiguos mencionan que en el capítulo 1 del Génesis, si no recuerdo mal, el verso 26 por ahí, Dios ya crea una mujer, Dios crea una mujer que en la mitología, si es que fuera mito, se dice que esa mujer se llamó Lilith, y fue una mujer que no fue en el buen sentido obediente a su esposo Adán. Entonces siempre peleaban porque Adán fue hecho del polvo, Lilith también fue hecha del polvo. Recuerde que Eva es hecha de la carne de Adán, que no es lo mismo. Entonces, según estos libros antiguos, la primera mujer no fue Eva, la primera mujer de Adán, fue Lilith. Usted puede averiguar esas historias en la internet, libre de que usted crea o no crea en esa información, solo le comento. Entonces ya para algunos Adán tuvo una primera mujer o una primera esposa que fue Lilith. Sin embargo, esta mujer peleaba mucho con Adán y lo abandonó y abandonó el jardín. Incluso Dios mandó 3 malagos, 3 ángeles, hablar con ella para que recapacite, que vuelva al hogar, que vuelva con Adán, pero ella no quiso volver y se fue. Y según estos mitos o libros antiguos o historias o leyendas, como sea que sea, ella fue y se unió a Azazel. Azazel, para los que no saben, es el jefe de los demonios, el jefe de los 200 ángeles que menciona el libro de Enoc, que juraron que aunque Hashem les vaya a disciplinar o a castigar, estos 200 ángeles iban a tomar mujeres de las hijas de los hombres y se unieron y nacieron los nefileos o los gigantes, como dicen las versiones, o los héroes, que también en griego gigante o héroe es lo mismo. Entonces, libre de que esto sea así o no sea así, ya la Biblia nos muestra una perspectiva donde de pronto, si es que Lilith fue verdaderamente la primera mujer y le abandonó porque no obedecía, o porque ella decía, yo también fui hecha del polvo igual que tuyo, ¿por qué tengo que obedecerte? Y le abandonó. Después aparece Eva, que para muchos es la primera mujer y de pronto es así mismo. Entonces ahí dice la Biblia que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea. Y ahí es donde nace lo que hoy llamaríamos el hogar, ¿no es cierto? Entonces el hogar donde un hombre necesita una mujer y la mujer tiene esa capacidad de ayudar al hombre, de apoyarlo, de animarlo, para que pueda ejercer el trabajo que Dios le ha dado, según las Escrituras. Entonces en la Biblia, Adán está solo, según el Génesis capítulo 2, pone nombre a todos los animales ahí que encuentra y de pronto se da cuenta que cada animal tiene su pareja, pero él no tiene pareja. Y de ahí es donde Dios dice, no es bueno que Adán esté solo, le haré una ayuda idónea frente a él. O sea, textualmente el texto hebreo no dice le haré una ayuda idónea. Lo que dice el texto hebreo es en realidad le haré una ayuda frente a él, para que si él la merece, ella sea su ayudante, y si no la merece, ella sea su oponente, según los exégetas hebreos. Eso es lo que quiere decir el texto original. Entonces, en este caso ya vemos que Adán y Eva son creados y es de la primera pareja, por decirlo así, ¿verdad? Y obviamente ellos van a tener hijos que son Caín, después Abel, muere asesinado Abel, lastimosamente por el odio que le tenía, la envidia que le tenía a su hermano Caín, y de ahí, según la Biblia hebrea, hay 130 años que Adán no se une con Eva. Entonces, según la tradición oral, Adán, cuando vio que su hijo Abel había sido asesinado por su propio hijo, se asustó. Recuerden que él nunca había visto la muerte, era el primer hombre en ser creado, y dijo, si ese es el destino de mis hijos, no quiero tener más hijos. Y estuvo 130 años separado de Eva, así dice la misma Biblia. A los 130 años vuelve a unirse, porque Dios habla con él, y él vuelve a unirse a Eva y nace Set. De hecho, los descendientes que hay ahora en la tierra, o ascendientes, venimos de la línea de Set, porque Noé y su familia venían de la línea de Noé. Muchos dicen, debe haber descendientes de Caín. En realidad no, todos los descendientes de Caín fueron destruidos en el diluvio universal.
Estos fueron destruidos. Entonces la tierra está poblada de Cam, Shem y Jafet, los hijos de Noé, que venía de la línea de Set. Ahora, entonces, digamos, ahí nosotros podemos ya comprender, ¿no?, que esto del amor de la pareja tiene que venir, obviamente, de Dios, proviene de Dios, porque de hecho Dios, el primero de los mandamientos para muchos es de reproducirse, de los 613 mandamientos que Dios da al hombre, que pueble la tierra y se reproduzca. Ahora, como el hombre ya está en una naturaleza caída, el hombre, conforme avancen los años, cada generación, van a comenzar a tener problemas, y obviamente ahí es donde Dios mismo, al dar la Torá, Él ya permite ciertas cosas dentro de la Biblia que de pronto hoy nos sorprendería un poco, ¿no es cierto? Nos sorprendería un poco, y ahí es donde Dios, por ejemplo, aquí en la Torá menciona en el Deuteronomio, dice que si un hombre ve algo indecente en la mujer, puede darle carta de repudio, ¿no? Que algunos incluso dicen que repudio no es igual a divorcio. Son dos palabras que se parecen, pero no son necesariamente iguales. Entonces, en Deuteronomio capítulo 24, aquí en la Torá, dice que ya les voy a leer, queridos amigos, Dice, si un hombre se casa, convive con su esposa y después deja de gustarle por haber encontrado en ella alguna actitud inmoral, le escribirá un acta de repudio, se lo entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios en su palabra? Está diciendo que si un hombre ya vive con su esposa, pero encuentra algo inmoral en ella, dice, le puede dar carta de repudio y la va a despedir de su casa. Ahora, ¿por qué Dios da esta ley? Es porque ya esto de dejar a las mujeres ya era una práctica que había en los pueblos antiguos. Las mujeres normalmente cuando no tenían esposa en ese tiempo no podían trabajar en la sociedad, tenían que tener un esposo, hijos. Entonces, obviamente, una mujer o las mujeres muchas veces eran votadas por los hombres y muchas morían en la intemperie. Eran otros tiempos, no había escuelas, no había universidades, no es que las mujeres se preparaban o tenían libertad para votar o libertad de escoger, no. Entonces Dios, para proteger a las mujeres, Él va a ser el que crea prácticamente el divorcio. Él crea el divorcio. ¿Por qué? Porque le está diciendo que si un hombre encuentra algo inmoral en la mujer, le debe dar un acta de divorcio. ¿Por qué? Porque con esa acta de divorcio en la mano, esa mujer no quedaba desprotegida y podía de pronto otro hombre que estaba interesado en ella tomarla por esposa. ¿Por qué? Porque el divorcio o el repudio ya anulaba el matrimonio. Era como que la otra pareja hubiera muerto. Y sigue diciendo aquí la Biblia, después de haber abandonado su casa, ella podrá casarse nuevamente con otro hombre. Entonces Dios aquí le autoriza a la mujer que tiene pero carta de repudio, que si ya tiene en su mano la carta de repudio, ella podrá casarse nuevamente con otro hombre. Entonces, para la Torá no hay problema en un divorcio, siempre y cuando el divorcio, digámoslo, ante Dios sea correcto, bajo los motivos correctos. Pero si el segundo marido también llega a odiarla, fuerte esto, por lo que le escribe y le entrega otra acta de divorcio y la despide de su casa, o si hubiese muerto su segundo esposo, su primer esposo que la había divorciado no podrá ya volver a casarse con ella. Queda prohibida para él, ya que es abominación porque se impurificó. Entonces, miren, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? ¿Qué está diciendo? La Biblia está diciendo que si un hombre le da carta de repudio a una mujer, pero esa mujer ya se casó con otro hombre o enviudó en el nuevo matrimonio, y el primer hombre de pronto siente que la ama, que la quiere, que la necesita, ya no puede volver a tomarla por esposa, no, ya no puede. ¿Por qué?
porque para Dios eso es abominación. Entonces, de acuerdo a la Torá, un hombre divorciado, si su ex esposa se casa con otro hombre y se vuelve a divorciar ella o queda viuda, no puede volver con ella. De acuerdo a la Torá, ya quedó inmunda, de acuerdo a los textos, porque ya se entregó a otro hombre. Entonces, en la Torá eso es prohibido. Es prohibido que una mujer que estuvo con otro hombre vuelva con su esposo. Entonces, ya podemos ver las pautas, cómo Dios nos va guiando en este tema tan polémico, ¿verdad? Entonces, aquí es donde va a aparecer lo que muchos llaman divorcio o otros le llaman carta de repudio. Entonces, dentro del mundo bíblico, por ejemplo, habían varias causas para darle a una mujer carta de repudio. Por ejemplo, la escuela de Hillel permitía hasta 100 causas para darle carta de repudio a una mujer, como por ejemplo, si quemaba 3 veces la comida, aunque nos suene raro, era motivo de carta de repudio. Si ella era muy problemática, si era peleona, si no era respetuosa con el hombre, podía darle carta de repudio. Entonces habían 100 causas en la escuela de Hillel, más en la escuela de Shammai apenas habían como unas 4 o 5 causas, nada más, entre ellas el adulterio, que era una causa como para ya definitivamente terminar esa relación. Aparte, en la época bíblica, cuando una mujer adulteraba, era apedreada, les comento, según la Torá. Ahora, entonces también quiero dar, partiendo de este punto, algunas definiciones según la Biblia, no según las confesiones de fe, que son también muy respetadas de varias religiones, sino según la Biblia, que es a la larga la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué es una definición, por ejemplo, de matrimonio según la Biblia? Según la Biblia, el matrimonio antiguo, recuerden, no había registro civil. Entonces, en el mundo antiguo no había registro civil. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, en la época de Eloy Alfaro, en 1897, cuando él llega al poder, crea la famosa Constitución alfarista, y en 1904, 1906, ahí recién se crea el registro civil. Entonces, en el mundo antiguo, en el mundo bíblico, no había registro civil. Por ejemplo, hoy es muy normal escuchar que alguien diga, si 2 jóvenes andan saliendo juntos o tuvieron algo, les digan están fornicando porque no se han casado en el registro civil. Pero en realidad en la Biblia no hay registro civil. El registro civil más viene, digamos, en las épocas modernas, sobre todo desde la Revolución Francesa, que se dio allá en Europa. Entonces, en la Biblia, ¿cómo era el matrimonio? ¿Cómo era el matrimonio en la Biblia? En la Biblia, en los tiempos antiguos, obviamente el padre es el que podía o tenía la facultad de dar a su hija cuando llegaba a ser mayor de edad en matrimonio a algún hombre que él veía que le podía convenir. Entonces, en el mismo pueblo de Israel hasta el día de hoy, en las leyes de Israel, se aceptan 3 tipos de matrimonios. 3 tipos de matrimonios se comparten o se avaliza 3 tipos de matrimonio. Entonces, el primer matrimonio obviamente tiene que ver con el texto bíblico donde dice que el hombre tenía que ir a pedir la mano de la persona con la que quería casarse, de la mujer. Entonces, en el mundo bíblico era muy normal que un joven que ponía los ojos en alguna mujer virtuosa iba con su padre y el padre le pedía al padre de la chica que le dé en matrimonio a su hija. Él tenía que llevar una dote, por ejemplo, en la época de Yeshua, la dote mínima para obtener esposa para un joven era de 200 denarios. ¿Cuánto era un denario? El trabajo de un obrero en un día. Entonces tenía que él llevar el salario de 200 días de su trabajo, tenía que llevar como mínimo, porque iba con esos 200, con el papá, con los 200 denarios, iba con la ketubá, que era en los tiempos de Yeshua un escrito que se firmaba o se ponía los sellos de los anillos, si es que en caso aceptaban, y con una buena garrafa de vino para celebrar lo que le aceptaron al chico de pronto en esa familia, si es que se daba el caso. Entonces ya en la época de Yeshua, por ejemplo,
podemos ver que había ese tipo de matrimonio. Entonces una persona iba con 200 denarios si era una chica normal, por decirlo así. Pero si la chica era hija de un Cohen Gadol, o de un levita, de un sacerdote, costaba mucho más la dote. Entonces tenía que ir mínimo con 800 denarios y un poco más, tal vez 1200 denarios. Entonces iba el chico con el papá hablaba con el papá de la chica, le ofrecía la dote. En la época de Yeshua eran los denarios, pero antes de Yeshua podían ser terrenos, podían ser propiedades, animales. ¿Por qué? Porque el hombre cuando consigue una mujer se está llevando bastante fuerza de trabajo, según la Biblia. No solamente que le va a dar los hijos la semilla del hombre, sino que aparte de cuidar a los hijos, lo cual es muy serio también, también ella va a tener que cocinar, mucho más en el texto bíblico antiguo, tenía que cocinar, tener la casa en orden, o sea, iba a ser un tremendo trabajo la mujer. Entonces, obviamente, esa gran mano de obra que el hombre se llevaba tenía que tener un costo en el contexto bíblico, y el papá pues de la chica, él veía si le convenía o no le convenía la cantidad que le daban por la dote, y si a él le interesaba la cantidad que le estaban dando, él llamaba a la hija y le preguntaba, ¿tú estás de acuerdo? ¿Quieres irte con este hombre o no? Y si la chica decía sí, pues se firmaba la ketubá, que es el contrato matrimonial, que hasta ahora en el pueblo de Israel las parejas que se casan después del matrimonio ponen esa ketubá en la entrada del dormitorio, en su puerta, para recordarles cuál es la función y la labor ante Dios que el hombre y la mujer deben tener para que el hogar marche bien. Y después se abría la garrafa de vino y se pegaba la tremenda fiesta. Entonces, en la Biblia, digamos, esta era la manera correcta de obtener esposa, ¿no es cierto? Después el hombre tenía que irse un año. No es que ellos se veían a cada rato o se llamaban por celular o por WhatsApp, porque tampoco había. Pero no podían verse, durante un año ellos no se veían. Hoy es muy normal que usted ve que los enamorados, los novios salen a cada rato, van al cine, van a los centros comerciales, van al parque. Ya es muy común eso, ¿no? Pero en la Biblia no podían verse durante un año. Entonces, si se firmaba la ketubá, ella ya sabía que ella es la novia de ese chico. Y ese chico sabía que ya tenía una novia. Entonces, según la halajá hebrea, la halajá sería lo que es la ley civil acá. Entonces, él tenía un año de plazo para hacer la casa donde le va a llevar a vivir. Un año. No importa así sea un cuarto. En el mundo de la Biblia no es que habían los departamentos, las casas con garaje. A veces en una misma carpa o en un mismo cuarto, ahí se atendía a las visitas, ahí mismo se comía, en la noche se ponía las esteras o los colchones, como hoy diríamos, y ahí dormían. Al siguiente día enrollaban eso y ahí era su sala, era su dormitorio, era su comedor. Solo el baño tenía que estar a una distancia bien lejos por orden de Hashem. Entonces, el hombre tenía la obligación de hacer una casa o así sea un cuarto, y la mujer tenía que ir donde está el hombre. Miren, ese es un dato interesante. Recuerde que son datos bíblicos. En el mundo antiguo no era bien visto que el hombre vaya a la casa de la mujer. No era bien visto. Al contrario, eso se veía mal como algo que no concuerda dentro de la voluntad de Dios, sino que desde la perspectiva bíblica la mujer tenía que ir a vivir donde vive el hombre. De pronto hoy, si el hombre no tiene trabajo o es pobre y la mujer, la novia, tiene mejores posibilidades económicas, tiene casa, tiene carro, yo qué sé, es muy normal de pronto que el hombre vaya a vivir donde está la mujer o la novia cuando se casan. Pero en el mundo bíblico eso era mal visto. La mujer tenía que ir, aunque el hombre tenga un cuarto, tenía que acomodarse. Si ella le amaba, tenía que ir y vivir ahí con el hombre. Eso lo dicen los textos antiguos. Entonces, en este caso, digamos, el matrimonio en la Biblia, el primer tipo de matrimonio aceptado era ese, que es el correcto, donde se pide la mano al padre de la novia y él acepta y el hombre ya tiene la bendición. Tiene la bendición de llevarse a su hija después del año. Normalmente era así en la Biblia. Por eso que incluso las bodas en la Biblia duraban 7 días. O sea, 7 días
tenía que haber una gran fiesta, una gran celebración. Pero el otro tipo de matrimonio que acepta la Biblia, digámoslo así, y lo dice el mismo libro de Shemot en este caso, o Éxodo, habían casos donde a veces un hombre seducía a la mujer, y como a Hashem nada se le escapa, a Dios nada se le escapa. Entonces Hashem dice, si un hombre está de pronto en el campo conversando con alguna mujer que no tiene novio, que es soltera, que no es casada ni tiene novio, y de pronto la seduce, dice el libro de Shemot o el libro de Éxodo, y de pronto llegaron a tener intimidad sexual. De acuerdo a la Torá, no es que cayeron en fornicación, porque de acuerdo a la Torá, fornicación fuera si la novia tenía novio, y se entregaba a otro hombre, de acuerdo a la Torá es fornicación, de acuerdo a la Torá. En el caso de la mujer, porque en el caso del hombre es otra perspectiva que ya voy a explicar, o me hacen acuerdo ahí si es que me olvido para explicarlo. Entonces en la Torá dice Hashem, dice Dios, si un hombre seduce a la mujer y llega a tener intimidad sexual, pasándose el paso correcto que es pedir la mano a la familia, al padre, a la familia, pagando la dote, dice que tiene que obligadamente tomarla por esposa. ¿Por qué? Porque ya la tuvo sexualmente y no puede ante Dios, si ya la tomó sexualmente, después dejarla. No, tiene que esa mujer ir a vivir con ese hombre y ese hombre ir a pagar una multa, que era más o menos, le diríamos, unos 500 shekel, tenía que ir a pagar al padre de la novia, pasar la vergüenza ante la sociedad, de que todo el mundo comente de que ese hombre no hizo lo correcto como Dios manda y sedujo a la chica, y la pobre chica ingenua, o sea, que había querido de pronto estar con él, cayó, entonces ahora la tenía que tomar por esposa. Entonces no era lo mismo ir a pedir la mano del padre que seducir a la chica. Entonces, como castigo, dice la Torá, tenía que ir a pagar una multa, quedaba mal ante la sociedad y nunca podía darle carta de divorcio. Eso es interesante, ¿no? Entonces un hombre que seducía a la mujer sin haberle pedido la mano al papá, como castigo, aparte de los 500 shekel, aparte de que se veía mal en la sociedad, no podía darle carta de divorcio a la mujer. Entonces, si le salía una mujer problemática, le salía un tipo de mujer que de pronto no le gustaba cocinar, que solo andaba en chismes, yo qué sé, entonces no podía darle carta de repudio. ¿Por qué? Porque violentó la Torá de Dios, que es lo correcto, y había seducido a esa mujer. Esa es la segunda forma de matrimonio en la Torá. Y con el tiempo salió una tercera, más que todo, sobre todo por la diáspora. Como Israel ya estuvo en varias diásporas, tuvieron que crear una especie de alajá para permitir ciertos matrimonios en pueblos donde no habían autoridades de Israel como para estas cosas. Entonces ahí se permitió lo que hasta hoy se permite y que hoy le llamaríamos unión libre. Lo que hoy le llamaríamos unión libre, que incluso en el Ecuador ya es legal la unión libre, aunque fue muy mal vista en la sociedad cuando se dio la unión libre en nuestro país. Ahora ya es muy común, ¿no es cierto? Cuando una persona ya vive con otra persona 2 años, ya es legal, es como que estuvieran casados, aunque no se hayan ido al registro oficial, basta que vayan a una notaría y está bien. Entonces, ahí es donde se crea otro tipo de matrimonio que aceptan hoy día en Israel, donde el hombre normalmente le daba una moneda de oro a una mujer y le decía, mira, tú me gustas, quiero que seas mi esposa, ya eres mayor de edad, tus padres no viven contigo, tus hermanos no viven contigo, estamos en otros pueblos, entonces yo quiero que tú seas mi esposa. Y le daba una moneda de oro, de donde con el tiempo viene a salir esto del anillo, ¿no? Esto del anillo, que a propósito en los matrimonios de Israel, el anillo solo le pone el hombre a la mujer, no le pone la mujer al hombre. Usted ve en los matrimonios cristianos, sean católicos, evangélicos o de otro grupo religioso, donde a veces el pastor o el sacerdote dice, ¿y qué es lo que le da en el matrimonio? Y el hombre le dice este anillo y un anillo de oro, y la mujer también le da otro anillo. Pero dentro del pueblo de Israel, cuando se daba la moneda de oro, el hombre es el que le daba, no le daba la mujer.
Es más, la mujer, si algún rato quería separarse del hombre, le devolvía la moneda del oro y estaba libre, estaba divorciada. Entonces, por eso es que hasta el día de hoy en el judaísmo el hombre da el anillo de oro, nunca la mujer. Entonces, usted no va a ver que un hombre de Israel normalmente, mucho más si son ortodoxos, casados, anden con anillo de oro. No, la mujer sí anda con el anillo que le pone el hombre. Entonces, esos son los tres tipos de matrimonios, digamos, que podemos ir viendo ya dentro de lo que es la Biblia, dentro del contexto bíblico, ¿no es cierto? Dentro del pueblo de Israel. Ahora, obviamente el matrimonio ya en los otros pueblos que no son de Israel, el del pueblo que tenía la Biblia como revelación, el matrimonio muchas veces va a depender de la cultura, de las religiones, de la creencia de la gente. Entonces les voy a citar algunos casos que de pronto les va a llamar un poco la atención, pero eso es la idea, ¿no? Justamente estudiar y aprender. Antes de darles esos datos, por ejemplo, quiero darles unos datos interesantes. Por ejemplo, los levitas o los sacerdotes no podían casarse dentro de Israel con una mujer que no fuera virgen o que fuera divorciada. Entonces, con una mujer que no fuera virgen o que no fuera divorciada, un Cohen Gadol, un sacerdote que servía dentro del templo de Dios, no podía casarse. Un hombre de otra tribu sí podía casarse con una mujer divorciada, con una mujer viuda, pero un levita o un Cohen Gadol no podía casarse, ni siquiera en el caso del Cohen Gadol con una viuda, ni siquiera con una viuda. Rato nomás entre las personas que me preguntaban estos temas antes de conectarme, justamente me preguntaba sobre esto de los viudos, de las viudas, y obviamente la Biblia se autoriza a casarse con un viudo o una viuda, pero en el caso del Cohen Gadol, él no podía casarse con una viuda, tenía que ser con una mujer virgen que nunca haya sido tocada por ningún hombre, que no sea divorciada ni que sea viuda, en el caso del Cohen Gadol. Y de igual manera los levitas. Entonces ya podemos ver cómo Dios va poniendo orden en estos temas, mientras que otro de otra tribu sí podía hacerlo. Ahora, dentro de la Biblia también, para no salirme un poco de acá y de ahí ir al otro tema, miren, entonces, ¿qué es matrimonio en la Biblia? Porque la palabra matrimonio no es necesariamente una palabra hebrea tampoco, quiero aclararlo, más es una palabra romana. La palabra matrimonio normalmente es correcto en el sentido que uno entiende en nuestra perspectiva hombre y mujer, y es correcto, pero en el mundo antiguo romano y griego no era tan así, les comento. En el mundo antiguo romano y griego, matrimonio podía aplicar a la decisión voluntaria de un hombre de estar con una mujer y de esa mujer con un hombre, o incluso si dos hombres querían estar juntos, era válido en la ley de Grecia y en la ley romana, que también lo quiero aclarar. Entonces, en la antigua Roma usted va a encontrar, en Grecia, por ejemplo, en Grecia era muy normal que un hombre se case con una mujer o se case con otro hombre. En Grecia, de hecho, el mismo Sócrates, él tenía, aunque él era un gran filósofo, él tenía una mujer, según dicen los libros, bien problemática. Como a él le gustaba filosofar, se pasaba solo filosofando, él le ofendía públicamente, le botaba las orinas en la cabeza, y un amigo le dice, oye, ¿por qué no te divorcias de ella, que es tan problemática? Y él dice, no, porque yo soy filósofo y no voy a dar mal ejemplo, es la madre de mis hijos. Pero otro amigo le dice, pero puedes obtener otra esposa, porque la ley de Grecia te permite tener otra esposa. Y ahí es donde él obtiene a otra esposa, una mujer más joven, y la lleva a su casa. Y ahí dice, lo raro es que dice que la mujer, que al principio era problemática, cambió y comenzó a tratarle bien por celos de la mujer joven. Entonces, ya Sócrates no tenía el problema esa de que la mujer le trataba mal, porque cuando la mujer le trataba mal, él se iba donde la joven que estaba contenta y no había ningún problema. Pero también este Sócrates se casó con un hombre, aunque usted no lo crea, también tenía un hombre, y no era mal visto de acuerdo a la cultura y a la costumbre de Grecia, ¿no es cierto? O en Roma también si dos hombres se casaban. Entonces quiero aclarar también esos puntos. Entonces en la Biblia, ¿qué sería el matrimonio de acuerdo al contexto bíblico? Más sería la unión sexual, Por ejemplo, usted va a ver que
que va el empleado de Abraham, pide la mano de uno de los familiares de Abraham, y cuando le va llevando a Rebeca, Rebeca le ve a Isaac, se cubre la cara, se baja, entran a la tienda de Isaac, tienen intimidad y ya son esposos. Entonces en la Biblia la intimidad sexual sería más el matrimonio, digamos, me explico, pero ojo aquí, obviamente siguiendo pasos como pedir la mano al padre o a la familia, para que se vea bien dentro de la familia y de la sociedad también. Entonces, eso un poquito en cuanto al matrimonio. Ahora, obviamente, desde la perspectiva bíblica, siempre el matrimonio correcto va a ser entre un hombre y una mujer, porque eso es lo natural y lo que Dios ha dispuesto en su palabra, y eso es lo correcto. Un hombre y una mujer pueden procrear hijos. Si dos mujeres se casan, no van a procrear hijos, o sea, es antinatural eso, ¿no es cierto? Ahora, la palabra adulterio en el hebreo, ¿qué es? En el texto de la Torá, de la Biblia original, recuerden que estamos hablando en base a la perspectiva bíblica adecuada. Entonces, adulterio, según la Biblia original, si usted va al diccionario, significa mujer que rompe el pacto. Eso significa adulterio. Hoy nosotros podemos entender adulterio o adulterar desde otra perspectiva. Sí, el hombre puede adulterar, la mujer puede adulterar, y yo entiendo eso, pero en la perspectiva antigua, adulterio era solamente cuando la mujer rompía el pacto. Es decir, tenía relaciones sexuales con otro hombre, automáticamente adulteraba, según la Biblia, y el hombre obviamente iba y se quejaba ante el Cohen Gadol y era apedreada. La mujer era apedreada según la Biblia, ¿no? Porque recuerden que el divorcio o el repudio en la Biblia no es que se da porque la mujer ya le engañó al hombre y le da carta de divorcio. No, porque si una mujer engañaba al hombre era apedreada. La carta de divorcio en la Biblia se da es cuando la mujer es muy problemática, cuando de pronto no pasa en la casa o no le respeta al hombre, o de pronto da prioridad a otras cosas, o simplemente porque el hombre ya no la quiere y de pronto puso los ojos en otra mujer. Entonces la palabra adulterio sencillamente en la Biblia hebrea quiere decir mujer que rompe el pacto. Perdón, se fue la señal. Porque en el contexto hebreo, el momento que un hombre tenía a su esposa y de pronto este hombre se unía sexualmente con otra mujer que era libre, prácticamente venía a ser la segunda esposa. Si después tenía relaciones con otra mujer que sea viuda o soltera o divorciada, prácticamente venía a ser la tercera esposa, dentro del contexto bíblico antiguo, ¿no es cierto? Entonces, el adulterio, digamos, en la Biblia era mujer que rompe el pacto. Era mujer que rompe el pacto. Ahora, fornicación. ¿Qué es fornicación en la Biblia? De acuerdo a la Torá, fornicación no es cuando dos solteros están teniendo intimidad sexual y están fornicando, que es lo que muchos dirían hoy en lo que se llama la cosmovisión que hoy se maneja, ¿no? No, en la Biblia fornicación era cuando una chica que estaba ya comprometida para estar con otro hombre se entregaba a otro hombre, y el día de la boda en la Torá dice que el hombre, después de lo que se casaban, tenía que sacar la sábana manchada en sangre. De hecho eso dice aquí la Torá, les quiero leer. Dice acá que si un hombre se casa y después de haber cohabitado con ella la desprecia, acusándola de no ser virgen, y la difama diciendo: me casé con esta mujer, pero al cohabitar con ella no encontré señales de virginidad. Entonces los padres de la chica deberán tomar y presentar las evidencias de la virginidad de ella, la sábana manchada de sangre, ante los ancianos de la ciudad de la corte, y el padre de la chica declarará a los ancianos: entregué a mi hija como esposa a este hombre, pero ahora él la repudia y la infama. Miren, la acusa falsamente alegando que mi hija ya no era virgen en el momento de casarse, pero aquí está la prueba de la virginidad de mi hija. Entonces los padres de la chica expondrán su inocencia ante los ancianos de la corte, etcétera, etcétera, donde ya había una sábana manchada en sangre. Esto es fuerte, pero está en la Torá. Entonces, después de la fornicación para una mujer hebrea era si se entregaba a otro hombre durante ese año que ella tenía que esperar para estar con el que le había pedido la mano.
Y obviamente al haber la relación íntima, los padres de la chica, los amigos estaban afuera de la casa y el chico tenía que sacar la sábana manchada en sangre, como les acabo de leer en Deuteronomio capítulo 22, Deuteronomio capítulo 22, para que usted lo lea en la Biblia y vea que es verdad. Entonces, habían hombres que difamaban a las mujeres porque ya no las querían y decían, ella no la encontré virgen, así que yo quiero el divorcio, ya no la quiero. Pero el padre de la chica, si es que era virgen, tenía que decir ante la corte, este hombre es un mentiroso, aquí está la sábana manchada en sangre cuando yo la entregué. Y de esa manera la fornicación, digámoslo así en la Biblia, era en ese caso para la mujer. Pero también la palabra fornicación o porneia en griego viene también de celdilla, que cuando un hombre casado o un hombre soltero iba a tener relaciones sexuales con una prostituta, eso en la Biblia es fornicación. ¿Me explico? Entonces, si un hombre casado va a un prostíbulo o un hombre soltero va a un prostíbulo, eso es fornicación en la Biblia. En la Biblia, si un hombre que es soltero y una mujer que es soltera, sin compromiso, se unen sexualmente, ya serían marido y mujer y tienen que arreglar la situación y casarse y vivir juntos de acuerdo como demanda la sociedad. Pero en muchos casos dicen, no, están fornicando. No, no es así. No es así de acuerdo a la palabra correcta. Entonces, no se olvide de estos conceptos. Y la palabra divorcio, miren, el divorcio no es un pecado. El divorcio hay que entenderlo. No es que Dios quiera el divorcio, porque Dios cuando planifica la familia, el hogar, obviamente Él no quiere el divorcio. Es la dureza del corazón del hombre lo que va a producir que Dios permita el divorcio. Hay cosas que Dios no necesariamente está de acuerdo, pero Dios las permite por la dureza del corazón de los hombres, como lo dijo Yeshua. Entonces el divorcio no es un pecado. Si usted va a ver los frutos de la carne, los frutos del espíritu en Gálatas, no va a encontrar al divorcio como un pecado, no. Va a encontrar que el divorcio es un término jurídico, legal, donde Dios lo crea para proteger una relación que ya es insostenible, Entonces Dios nunca puede estar de acuerdo que una mujer o un hombre sufran peligro de muerte en un matrimonio, porque como muchos dicen lo que Dios unió no lo separe el hombre, aplican mal el texto de Yeshua, pero tienen que entender que, por ejemplo, el caso de que una mujer, por ejemplo, corra riesgo de lo que se llama el femicidio, que eso ha habido mucho en la historia de la humanidad, y muchas mujeres han muerto porque justamente los hombres han sido muy violentos, muy agresivos. Entonces, con estas doctrinas de lo que Dios nos separe, lo que Dios no nos separe el hombre, ha habido mucha gente que se ha muerto en la humanidad, ¿no? Incluso un famoso pastor acá en Quito sacó un libro llamado Una puerta llamada Divorcio, una carta, un libro famoso llamado Una puerta llamada Divorcio, cuando él mismo se oponía al divorcio, pero hasta cuando un amigo pastor de él mató a la mujer, ahí él se sintió mal porque le había aconsejado a la mujer de que no le abandone al pastor, y cuando ella murió, obviamente él se sintió mal y escribió este libro llamado Una puerta llamada Divorcio. Entonces miren, el divorcio lo crea Dios para proteger las vidas de las personas. Yo recuerdo hace años en una materia que yo di hermenéutica en un instituto bíblico, solicité que el examen final sea un trabajo sobre el divorcio, pero con personas reales en ese salón que se habían divorciado y las causas por las cuales se dio el divorcio. Entonces, por ejemplo, habían personas que estaban ahí que decían lo siguiente, por ejemplo, una mujer decía que se casó con su esposo y después descubrió que era homosexual. Entonces ella no lo sabía, tenían hijos, pero él era homosexual. Entonces cuando ella se llegó a enterar, obviamente iba donde los pastores y los pastores le decían, no hermana, siga orando, él ha de cambiar, pero dice que la vida de él era bien inmunda, hasta que ella no pudo soportar y se divorció. De igual manera había otro caso donde decía que esta mujer se casó con un hombre, pero ella nunca le tocaba, él nunca le tocaba íntimamente, solo se masturbaba. Y entonces pudiera citar un montón de casos terribles que esa vez en el año 2007, recuerdo,
hubo en esa aula de casos reales y era un debate si se da o no se da el divorcio. Entonces ya podemos estar viendo en la misma Torá que leímos que si una persona se entrega a otra persona, según Dios ya no puede volver porque eso ya es abominación, ya es abominación. Sin embargo, hay muchos que dicen, no, hermano, siga orando, hermana, siga orando, aunque su pareja está con otro o con otra, ya Dios le va a devolver. Y eso es absurdo desde el punto correcto de la Biblia. Entonces, fornicación es cuando un hombre casado o un hombre soltero va a un prostíbulo. Eso quiero que quede claro. Adulterio es cuando un hombre casado y una mujer casada tienen relaciones íntimas. Entonces, si un hombre casado y una mujer casada tienen relaciones íntimas, de acuerdo a la Torá, eso es adulterio. Eso es adulterio. Y el divorcio, obviamente, es un término jurídico legal, donde Dios da ciertas causas para evitar justamente que haya peligro de muerte o sufrimiento. Miren, al mismo apóstol Pablo en el famoso capítulo 7 de Primera de Corintios, si usted lo lee, dice que si se separan, sepárense, quédense sin casar, dice no. Y si pueden arreglarse, pues arréglense, que bueno. Pero si esa mujer se entregó a otro hombre, según el apóstol Pablo, bien entendido, ya no puede volver, porque Pablo nunca se va a ir contra la palabra de Dios. Porque el mismo Pablo predicaba que la palabra de Dios no se puede cambiar, y Yeshua decía lo mismo, los apóstoles lo mismo. Entonces, poniendo un poquito ese tipo de definiciones que acabo de poner, ahora voy a proseguir con lo que sería el matrimonio y ese tipo de situaciones en las diferentes culturas. Por ejemplo, miren, hay culturas donde, por ejemplo, hay matrimonios en grupo, ¿no? Esto se refiere que varios hombres o mujeres tienen relación sexual legal el uno con el otro, ¿no? Por ejemplo, voy a citar, en los Nayar de la India, ahí practican, por ejemplo, el matrimonio en grupo, ¿sí? Es decir, lo que en griego muchos llamarían poligamia, que tampoco es una palabra hebrea a propósito. La poligamia es una palabra griega que da la idea de varias parejas, ¿no es cierto? Entonces la poligamia dentro de este pueblo de Nayar en la India es muy común, y es muy común, ya que le permite a la persona tener varios cónyuges, pero a la vez, porque una cosa es que un hombre o una mujer esté divorciado o divorciada, de ahí se case con otra persona y solo tiene un cónyuge, aunque ya tuvo otros. Pero en este caso es a la misma vez que se practica la poligamia en varias partes, incluso de los Estados Unidos. Por ejemplo, les voy a dar algunas bases, por ejemplo, del libro Antropología Cultural. Este libro que estoy aquí leyéndoles estos datos se llama Antropología Cultural. Entonces, aunque la poligamia en Occidente, sobre todo en el cristianismo católico, es mal visto, sin embargo, por ejemplo, en el pueblo de Camerún, en el África, la base de la poligamia es económica. Por ejemplo, en Camerún, no es que la base de la poligamia sea porque el hombre quiera tener muchas mujeres, no, sino que la situación económica le forza a las leyes de ese pueblo a que haya poligamia. Incluso dentro de la religión, un hombre que tiene una sola esposa es mal visto. Es mal visto en este tipo de religiones. En el cristianismo, que un hombre tenga una sola esposa es bien visto y es lo correcto, mucho más si es fiel. Sin embargo, en estos pueblos, las mujeres que su esposo tiene un solo hombre son mal vistos. Les voy a leer lo que dice aquí, ¿no? Una mujer de la tribu Cacá, madre de 3 hijos, se sentaba en un taburete con un mortero entre las piernas descubiertas. Su mano izquierda golpeaba el mortero para revolver la comida de mandioca. Un niño se sentó silenciosamente a su lado en la tierra. Pronto el niño se levantó y trató de moverse hacia su seno flácido. La mujer se detuvo, tomó al niño y le puso el seno en la boca. Se secó el sudor de la frente y le dijo a su esposo: «Hombre pobre, si tú tuvieras 2 esposas y yo pudiera visitar a mi madre mañana,
Sin embargo, como tú no tienes dos esposas, yo no puedo ir a visitarle a mi mamá mañana porque tengo que atenderte a ti y a los hijos. El hombre que descansaba tendido en una colchoneta parecía no prestar atención a su esposa. La mujer continuó en voz alta diciendo: mira en el patio a Abele. Se sienta y juega con sus hijos mientras Cana cocina esta noche. Volviéndose a su esposo, recogió un palo, le apuntó y con una airada expresión en el rostro gritó: hombre pobre, ¿quién respeta a un hombre pobre? Y eso está en el libro Reibur de 1959 en el capítulo 1. Entonces le estoy dando un dato como para que usted tenga una idea, ¿no? Entonces no necesariamente como es en Occidente o en el cristianismo, de pronto se va a creer que es igual en otras partes del mundo. Entonces en la antigua Grecia era permitido el tener varias esposas, en la Biblia antigua era permitido tener varias esposas, en estos pueblos actuales es bien permitido tener varias esposas. En cuanto a este tema que ya nos metimos ahorita un poquito de la poligamia, entonces sí depende también de la cultura, Por ejemplo, yo tengo aquí el Corán. Este es el Corán, el libro que usa el Islam, el libro oficial del Islam, en donde Mahoma dice tener una, dos, tres o hasta cuatro esposas, si es que a todas las puedes amar y sostener económicamente. Entonces, de acuerdo al Corán, un hombre sí puede tener hasta cuatro esposas, pero siempre y cuando tenga dinero. Si es un hombre pobre, no puede tener cuatro esposas ni tres esposas, tal vez uno o tal vez máximo dos, si es que es de clase media. Pero en el Corán no es pecado. En la Biblia, obviamente, mucho más si hablamos de Biblias católicas o protestantes, se le va a ver como pecado. Pero en el Corán eso no es ningún pecado. Pero hay que entender también la perspectiva, ¿no? Dentro del Corán o de la Biblia, de la Torá original, no es que el hombre necesariamente quería tener varias mujeres porque era un degenerado, porque aquí en otros contextos, por ejemplo, es muy normal que a un hombre se le trate mal, ¿no? En estos casos, si tiene varias mujeres, y de pronto porque se lo merecen. Pero en estas religiones no, es estatus, es tener la bendición de Alá, tener la bendición de Dios, el tener varias mujeres. Entonces, en la misma Biblia, por ejemplo, los reyes podían tener hasta 18 esposas. El rey David tuvo 6 esposas. En el caso de Salomón exageró, se pasó la halajá y eso le causó muchos problemas. Como dice la Biblia, las mujeres le hicieron caer en idolatría, la de los otros pueblos. Entonces, en las culturas el matrimonio se manejaba también dependiendo de eso y de la religión. También habían muchos reyes que querían dar a sus hijas a los famosos reyes como esposas por asuntos económicos. Por ejemplo, en el caso de Salomón, todo el mundo quería tener como yerno a Salomón. Entonces, el matrimonio sí depende también de lo que es la cultura. Por ejemplo, les comento, en el año 2010, yo recuerdo en una iglesia a la que asistíamos con unos amigos, ahí llegó un grupo que trajo el pastor Jorge, trajo del oriente y eran unas tribus que hasta el día de hoy lo practican así el matrimonio. Y justamente él viajaba en esas avionetas a esos lugares porque este hombre ama mucho las misiones, ama mucho las almas de ese lugar, les predica de Yeshua o de Cristo. Y el líder de este grupo, cuando vinieron, hicieron una presentación en la congregación con danzas, con el tipo de ropa que usa. Incluso decían allá que si solamente la chica o la hija le sonría a un hombre, a un joven, ya le obligaban a casarse. Y estamos hablando del contexto actual. Entonces, en el día de hoy, por ejemplo, el registro civil del Ecuador no es que llega a todas las partes del oriente. Hay lugares donde no se puede dar lo del registro civil y lo que se mantiene son ciertas leyes de esos pueblos, entre ellos la del matrimonio. Entonces, por ejemplo, en ese lugar, cuando una chica solamente le sonríe al hombre, ya le obligan a casarse porque no aceptan una hija, diríamos nosotros, que sea reilona, ¿verdad? O sea, una mujer que de pronto ya le sonrió a un hombre, entonces es mal visto en la sociedad, Entonces, en estas tribus aquí en el Ecuador, por ejemplo, basta que la chica le sonría al hombre, le obligan a casarse.
Shalom para mi amiga Vélez también que está saludándome. Entonces le obligan a casarse. Miren, entonces, eh, ¿cuál es la forma, por ejemplo, en el mundo actual, por ejemplo, de obtener esposa? Les voy a dar algunos datos de ese libro, Antropología Cultural. Les voy a leer el nombre del autor del libro. Es de Stephen Grunland y Marvin Mayer. Son los autores de este libro de Antropología Cultural, Estudio del Hombre, quiere decir antropología. Entonces dice ahí, ¿cómo obtener un cónyuge, por ejemplo, en la actualidad? Entonces, el método de obtener un cónyuge, llamado comúnmente cortejo, se practica ampliamente, dice él, en los Estados Unidos. Pero, depende eso mucho de la religión de los padres y también depende mucho de la religión, o sea, de las personas y de la sociedad. Entonces, por ejemplo, hay casos en los mismos Estados Unidos donde no necesariamente va a haber un matrimonio eclesiástico o un matrimonio religioso. Por ejemplo, aquí en el Ecuador antiguamente se decía, mientras mi hija no salga casada por la iglesia, no sale. Porque en ese tiempo la gente bien católica, al no haber registro civil, obviamente para ellos el matrimonio que valía el que el sacerdote daba en la iglesia. Y si no salía bendecido en la iglesia del sacerdote, era una vergüenza para esa familia que la hija salga de la casa. Entonces decían, mi hija no sale de la casa mientras no se casa por la iglesia. Pero en la Biblia en realidad no hay un matrimonio eclesiástico. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar el matrimonio de la iglesia evangélica o católica. Eso es algo que se añadió después, de acuerdo a la religión. Entonces, por ejemplo, hay casos donde los padres dan a las hijas por esposas, pero ellas fugan, porque justamente no quieren casarse con esos hombres. Entonces, entre los Kurnai, por ejemplo, en Australia, las reglas matrimoniales hacen casi imposible, dice aquí, que un hombre pueda obtener necesariamente lo que quiere. Hay otro lugar incluso donde tiene, de acuerdo a la cultura, es normal capturar a la novia. Entonces, por ejemplo, en estas tribus, en esta sociedad, se entra en una especie de juego. Cuando un hombre quiere ya una esposa, una mujer, tiene que capturar a la novia o secuestrar a la novia, y en esos países no es ilegal, en esos pueblos no es ilegal. Entonces tiene un plazo de 15 días y si en esos 15 días logra capturar a la novia ante los padres de la novia, obviamente ellos ya están casados y es legal dentro de esa cultura. Pero en cambio aquí, si alguien rapta a una novia, ¿qué pasaría? Iría preso, incluso acá, digamos nosotros, esto se ve incluso dentro de lo que es el contexto nuestro. Por ejemplo, acá en el Ecuador, una mujer es libre a los 18 años o el hombre de decidir. Pero si acá un hombre tiene intimidad sexual con una mujer de 17 años, 16 años, 15 años, si los padres de la chica le denuncian, va preso. Y esos casos se ve seguido acá. ¿Por qué? Porque la ley civil del Ecuador dice claramente que no puede un hombre tener intimidad sexual con una mujer menor de 18 años. Y si tiene relaciones sexuales y los padres se den cuenta, le denuncian, va preso. Y eso se ve todos los días casi en el mundo donde aplican estas leyes. Sin embargo, hay pueblos donde no aplican estas leyes. Por ejemplo, hay pueblos donde basta que el hombre le bese a la chica y la chica acepte ser besada y ya le obligan a casarse, porque es una ofensa para el padre, la madre, para sus creencias, para la sociedad, para su familia, que un hombre haya besado a esa mujer y esa mujer lo haya besado. Y es una ofensa que ese hombre no se case con ella, y al hombre le dicen, tú le besaste a mi hija, le tocaste a mi hija, ahora te casas. Entonces mucho depende de la religión, de la cultura, o lo que muchos llamarían también moral, porque la palabra moral, moros, de latín, o ethos, costumbre en griego, también mucho influye lo que es la moral de cada pueblo. Sin embargo, lo que en un pueblo es moral no necesariamente en otro pueblo va a ser moral. Me explico, puede ser en otro pueblo algo inmoral. Depende de la moral de cada pueblo o de cada persona. Ahora,
Entonces, en estos pueblos, por ejemplo, se puede raptar a la novia y es legal, no es un delito. Acá usted no puede raptar a ninguna novia, tiene que esperar que tenga 18 años y que ella le acepte, como la ley acá es la democracia, si la mujer quiere se casa, si no, no se puede. Ahora también en la Biblia vamos a encontrar el famoso matrimonio levirato. ¿Qué es el matrimonio levirato en la Torá? Era un mecanismo, digamos, para continuar con la familia, ¿no? Entonces, bajo este sistema, por ejemplo, si un hombre se casaba y moría sin dejar hijos, el hermano menor de él, por obligación de la Torá, tenía que casarse con su cuñada. ¿Qué tal? Es un pecado terrible que un hombre se meta con su cuñada si su hermano está vivo. Pero en la Torá, si el hermano dejaba hijos, no había problema. La mujer podía casarse con otro hombre. Pero si no dejaba hijos, ahí el hermano del menor tenía que casarse con su cuñada, aunque no quiera, porque había hombres que decían, sí, pero es que a mí mi cuñada no me gusta. Además me hace feo tocar a mi cuñada, no está bien. Sin embargo, la ley de la Torá le mandaba a casarse con su cuñada. Y si este otro hermano también volvía a morir, el otro hermano menor de él tenía que casarse con ella. Porque ahí está la ley del liberato, ¿no? Entonces, levir en latín quiere decir, digamos, el hermano, ¿no? El hermano con que tenía que casarse. Entonces, eso era otra forma de conseguir esposa de acuerdo a la Biblia implantado por Dios. Ahora miren, Judá fue el cuarto hijo de Jacob. Judá, si ustedes van a la Torá van a encontrar un caso interesante. Él tuvo algunos hijos, pero resulta que su hijo mayor se casó obviamente con una mujer de Israel. No tuvieron hijos, él murió. Y obviamente Judá, para cumplir la Torá, dijo, ahora tienes que casarte tú al otro hijo. Se casó ese hijo con la nuera de Judá y también murió. Entonces, sin querer molestarnos, pero puede haber casos donde obviamente ya los hombres van a tener miedo, pues cuando una mujer tiene esposos y van muriendo los esposos, ya tienen miedo y no van a querer casarse con esa mujer. Entonces ya al tercer hijo Judá ya no le quiso dar. Dijo, no, porque ya murieron dos con esta mujer. ¿Qué tal si el tercero también muere? Y él se va a otro lugar y no le quiere dar a su tercer hijo por esposa a su nuera Tamar, si no estoy mal, Tamar. Y ahí es donde usted comprende ese famoso texto bíblico que como ella tenía que tener prole, ella incluso se disfraza porque era una mujer temerosa de Dios. Y bueno, es otro tema, no me quiero meter ahí porque es un tema polémico. Pero el punto es que Judá no le quiso dar al tercer hijo y Dios hizo justicia. Y Tamar tuvo que tener un hijo y lo tuvo del mismo Judá, que usted puede encontrar esa historia en la Biblia, donde dice que ella se disfrazó con una ropa que no le vea. Y él, Judá, cuando pasaba por el camino, la codició, le vio bonita en figura. Y como Judá estaba solo, quiso tener relaciones. Ella le dijo, bueno, tengamos relaciones, pero ¿qué me vas a dejar de prenda? Y él le dejó el bastón, le dejó algunas cosas, porque él no tenía para pagarle. De ahí tuvieron relaciones. De ahí ella apareció embarazada. Y como Judá mismo era el juez, dijo, esta mujer es mi nuera, pero es una vergüenza, ha quedado embarazada y no sabemos de quién. Ahí dijo ella, ¿de quién es este bastón? Él es el padre de mi hijo. Y ahí él se avergonzó porque reconoció su bastón. Y ahí él dijo, en verdad, esta mujer es justa porque yo debía haberle dado a mi tercer hijo por esposo. Pero por miedo que él también muera, no le di. Entonces es una historia interesante la de Judá y Tamar. Entonces miren, también en la Biblia podemos ver el matrimonio levirato. Si usted no me cree, conecte el libro de Ruth. En el libro de Ruth usted va a encontrar que Noemí con su esposo y sus hijos se van a Moab, muere su esposo, después mueren sus hijos, y sus nueras quieren volver con Noemí, que dice, no me llamen ya Noemí, llámenme Mara, que significa amargura, porque vine llena y me voy sola, otra vez volviendo a Jerusalén. Y ahí es donde Ruth le dice, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Y ahí usted va a ver esta historia que ella llega y como esta mujer era virtuosa, se pone a trabajar en los campos de Boaz y todo el mundo le echaba ojo, por decirlo así, porque era virtuosa, bien trabajadora. Y cuando Boaz le ve, incluso le manda dando una buena cantidad de trigo. Y Noemí le dice, ¿dónde estuviste hoy día que el hombre te ha mandado dando tanto trigo? Y él dice, estuve en el campo de Boaz. Y él dice, él puede redimirte porque él es un familiar. Y ahí es donde Boaz se enamora de Ruth. Y Boaz le dice a Ruth, yo puedo tomarte por esposa, gracias por fijarte en mí, pero hay otro pariente más cercano a mis primos o a mi familia, y él puede tomarte por esposa legalmente más que yo. Sin embargo, si él ya no quiere tomarte por esposa, yo te tomo por esposo. Ahí es donde él va y le dice al primo, fulano, pariente, tú sabes que vino nuestra familiar Noemí, volvió de Moab, volvió viuda, sin hijos, ha vuelto con su nuera, que es Ruth, y según la ley tú puedes tomarla por esposa. ¿La quieres o no la quieres? Él dice, claro, la quiero por esposa. Y Boaz le dice, bueno, pero si la tomas por esposa también tienes que darle la herencia, la parte de ella. Y ahí él dice, no, sabes que no me interesa ese asunto. Y de ahí, de acuerdo a la ley, cambian las sandalias, que ahora eso no se hace, pero ante testigos en la entrada de la ciudad, de las puertas de la ciudad, de acuerdo a la época, cambian las sandalias y Boaz legalmente es el que puede redimirla. Y ese es el matrimonio levirato en la Biblia, un matrimonio que cuando se estudia muchos se asustan, ¿no? ¿Cómo es posible que si muere el hermano y no deja hijos del hermano menor, tiene que casarse con la cuñada? Porque tiene que darle, de acuerdo a la perspectiva bíblica, descendencia de esa familia, ¿no? Entonces, otro medio de pagar por una esposa también es trabajando para el padre de la esposa. En algunos otros pueblos se hace un convenio donde el hombre se ofrece a trabajar voluntariamente para el padre de la chica que quiere por esposa, y eso se llama en otros países servicio de novia. Qué interesante, ¿verdad? De pronto aquí un novio no quisiera nunca trabajar por la novia, ¿verdad? De pronto, si vamos a hablar de amor, a mí me sorprende mucho de Jacob, que trabajó 14 años por Raquel. Él habló con su tío y le dijo, mira tío, trabajaré 7 años por Raquel. Y él dijo, claro, peor es que le dé a otro hombre, a mi hija, tú eres mi sobrino, te la doy a ti. Sin embargo, al 7º año le engañó y le dio a Lea. Y como él estaba tan ebrio, tuvo intimidad con Lea, y ya cuando estuvo sobrio en la mañana vio que era Lea, no era la mujer que amaba. Y dice la Biblia que fue y reclamó y le dijo, no, es que aquí primero se da la mayor. Si no se casa la mayor, no se puede casar la menor. Y así era en el mundo antiguo, si no se casaba la mayor, no se podía casar la menor. Así que la hermana menor tenía que estar orando ahí, pidiéndole a Dios que le salgan pretendientes a la hermana mayor, porque si no se quedaba solterón. Entonces él dice, no, voy a trabajar 7 años más, está bien, y trabajó 14 años por Raquel. Entonces ahí uno puede ver verdaderamente el amor, ¿no es cierto?, que un hombre puede tener a una mujer, cuando la ama, la respeta, le provee, etc. Entonces en este caso, en algunos pueblos en la antigüedad hay hombres que trabajan por la novia y se llama servicio de novio. Entre los quechés de la región montañosa de Guatemala, por ejemplo, se espera que el novio trabaje para su pariente político por varios años para pagar por su novia. Y justamente en el Antiguo Testamento encontramos que Jacob trabajó 7 años por su esposa Lea y 7 años más por su esposa Raquel, que en realidad fue por Raquel 14 años. Y eso está en Génesis 24 del 18 al 30. Entonces miren, aquí uno ya está viendo la forma de matrimonios a nivel de la cultura. Sin embargo, hay que entender que siempre la Biblia va a estar sobre la cultura, nunca la cultura sobre la Biblia. Pero si la cultura no ofende a la Biblia, no hay problema. La Biblia respeta lo que dice la cultura. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, antes no había el registro civil. Ahora hay el registro civil, y si es que hay que casarse en el registro civil porque todo esté bien en la sociedad, la Biblia respalda eso, no hay ningún problema. Porque digamos, la cultura del registro civil no se va contra la Biblia. Al contrario, socialmente es como que afirma más a esa pareja, ¿no? Entonces también hay formas dentro de los cristianismos, por ejemplo, para ir terminando, cónyuges posibles. Por ejemplo, ¿cuáles son los cónyuges posibles, no? Dentro de los tipos de cristianismo se maneja
dependiendo del tipo de cristianismo también. Por ejemplo, ¿con quién puede casarse una persona? Entonces, no siempre, por ejemplo, lo que un tipo de cristianismo piensa, va a pensar el otro tipo del cristianismo. Por ejemplo, hay iglesias cristianas, por ejemplo, donde si el hombre es pentecostal, le van a aconsejar que la mujer sea pentecostal. Entonces él tiene que orar o buscar una mujer pentecostal, pero de pronto si este hombre se enamora de una mujer que asiste a una iglesia bautista, le pueden armar problema porque de pronto los pentecostales piensan que el bautista no tiene el Espíritu Santo y el bautista estudia más la Biblia, pero sí tiene el Espíritu Santo, pero de acuerdo al pentecostalismo no pueden tener, porque no tienen esos dones de lenguas o no tienen esas danzas o caídas, yo qué sé. Entonces, en los varios tipos de cristianismo, por ejemplo, siempre se sugiere que sea de la misma denominación la persona que se case, pero, el amor no necesariamente funciona así. A veces pueden casarse entre dos personas de la misma creencia y no va a funcionar el amor o no. Bueno, el amor según la Biblia no es las pasiones. En realidad el amor en la Biblia tiene que ver con que el hombre ame a la mujer y la mujer respete al hombre. Entonces esas son las dos perspectivas de acuerdo a la Biblia, o el secreto, como muchos dicen, es que el hombre debe amar a la mujer y la mujer respetar al hombre. Así es como funciona estos asuntos. Entonces, cómo conseguir el cónyuge depende también del mucho tipo de cristianismo. Por ejemplo, hay personas cristianas que oran, por ejemplo, dicen, no, yo voy a orar, e incluso ayunan bastante, piden mucha oración, y eso está bien, ¿no? Y oran, de pronto dicen, yo voy a orar un año, y Dios, si me envía una persona, está bien. Algunos aceptan eso, otros no aceptan otras cosas. Hay mujeres que, por ejemplo, ponen señales. He escuchado de muchas mujeres que, por ejemplo, le dicen a Dios, Señor, el hombre que tú me envíes, que venga con vestido, con chaqueta roja, con pantalón rojo, con zapatos rojos. Yo recuerdo de una amiga que oraba así, y que encima de eso el pastor, que el papá de ella que era pastor, le diga, venga y predique en el púlpito. O sea, de pronto no funciona así el sistema, pero en la cosmovisión de ella, el hombre que Dios le daba ya le había puesto una señal, que va a venir a la iglesia de ella todo vestido de rojo y el papá le va a ceder el púlpito, algo que no tendría ni pies ni cabeza para otros. Sin embargo, esa era la oración de ella. De igual manera, un pastor había solicitado, un pastor soltero, cuando había ido a una iglesia, que la mujer que se ponga los zapatos de él sea la esposa. Entonces pudiéramos encontrar mucho de esto dentro de los varios tipos de cristianismos, o hay incluso mujeres que dicen, yo voy a hablar con mi pastor, y con el que mi pastor me diga que yo me case, me caso. Entonces ha habido casos donde un hombre se le declara a una mujer y la mujer va donde el pastor de ella y el pastor puede decir, sabes que ese hombre no te conviene, o de pronto esa persona le cae mal al pastor y se complicó el matrimonio, ¿no? Entonces, hay muchas formas dentro de los tipos de cristianismo que se busca pareja. Sin embargo, no necesariamente eso lo respalda la Biblia. En la Biblia está claro, el hombre y la mujer lo que deben ser es personas que amen a Dios, que sirvan a Dios, que sean un yugo igual en ese sentido, que el hombre debe amar a la mujer debe respetar al hombre. Entonces, de pronto no estamos en los tiempos donde Dios va a enviar un ángel o un arcángel o un querubín o un serafín y le va a decir, ¿sabes qué? Él es o ella es. Hay personas que creen eso, yo respeto eso, pero en realidad en la Biblia de pronto nos ha dado también entendimiento para que uno sepa qué persona le puede convenir o qué persona no le puede convenir. Ahora, normalmente el hombre y la mujer van a ver el físico y eso es normal. A todo hombre le gusta que de pronto la mujer sea guapa, o a la mujer también le gusta que el hombre sea agraciado. Entonces, eso yo entiendo y es muy natural y es comprensible, pero dentro de la Biblia no siempre eso es lo que marca la pauta. Dentro de la Biblia, más va a marcar la pauta que la persona ame a Dios, que sirva a Dios, que respete a Dios, porque si ama a Dios va a amar a su compañero o a su compañera. Entonces, recuerden que Dios incluso dice que Él no mira el físico, sino mira el corazón. Pero claro, una chica que sueña casarse diría, pero Dios, pero yo quiero un hombre que me guste. O la mujer también diría, yo quiero
La mujer diría yo quiero un hombre que me guste o el hombre una mujer que me guste. Entonces eso es normal. Sin embargo, aunque el físico sí influye y está bien que nos debe gustar a alguien, sin embargo uno debe pesar más en la balanza que esa persona ame a Dios, porque ahí va a asegurar de una mejor manera su matrimonio. Entonces miren, ese es un tema bien amplio, bien fuerte. Sin embargo, por dar paso a la pregunta de la hermana María Belén, que justamente me preguntaba ayer por qué este tipo de cosas, ¿no? Entonces, recuerden que la palabra de Dios es inerrante, es inerrante. En esto de la poligamia que ella me decía, usted tiene que entender que en este tiempo uno no puede tener varias mujeres, mucho más en nuestro contexto. Eso es imposible. Por ejemplo, aquí en Ecuador, si un hombre se casa con 2 mujeres, automáticamente iría preso por bígamo. Entonces aquí alguien ecuatoriano que sueñe tener 2 o 3 mujeres, eso es imposible, no va a poder, se está autoengañando porque la ley civil de acá no lo permite. Sin embargo, un hombre musulmán donde allá la ley civil sí le permite tener hasta 4 esposas, no va a tener ningún problema. De hecho, un misionero que fue mi maestro cuando yo era seminarista por la época de los 90, él nos contaba que él predicó allá en una región donde habían musulmanes y se había convertido a Cristo, decía él, un musulmán que tenía 4 esposas, porque ya no es pecado. Y obviamente dice que él entró en crisis porque le dijo, y ahora no le voy a decir, solo debe tener una mujer, mande sacando a 3 esposas, bóteles a los hijos que tiene con esas mujeres y decida con quién quedarse. Entonces él decía que no se puede hacer eso y ese hombre, aunque fue convertido a Cristo, obviamente se quedó con sus 4 esposas porque en su cultura musulmán eso está permitido. Y de hecho en este libro nos da un relato interesante, por ejemplo, ¿no? Un relato interesante de cómo es los tipos de matrimonios desde del punto de vista de la antropología muy real. Y termino con este caso. Por ejemplo, este libro dice que fueron a estudiar en una universidad de los Estados Unidos una cristiana y una musulmana. Y dice que compartieron la habitación durante algún tiempo en una universidad y se hicieron amigas y un día la cristiana le pregunta a la musulmana, ¿y cómo conociste a tu esposo? Y la musulmana le dijo, ¿sabes qué? No, en mi país, dice, mi papá es el que escoge el esposo, mi papá escogió a mi esposo con quien me casé, soy feliz con él. Pero a la cristiana le pareció chocante y dijo, pero eso está mal, y si no te gusta, y si es gordo, y si es feo, y si es chiquito, yo qué sé. Dijo, eso es horrible, ¿cómo puede ser posible que tú no escojas tu esposo? Pero la musulmana le dijo, no, mi papá escogió mi esposo y para mí está bien. Y aquí viene el punto que cuando la musulmana le pregunta a la cristiana, le dice, ¿y dónde conociste a tu esposo? La cristiana le dice, mira, acá en los Estados Unidos hay lo que se llama la cita. Entonces dice, yo tuve 7 enamorados. Cuando un chico te gusta, haces una cita, aceptas la invitación y si te gusta, te metes con él. Entonces dice, yo tuve 7 enamorados y el 7º enamorado es mi actual esposo. Entonces para la musulmana esto fue chocante y ella dijo, qué asco. ¿Quieres decir que 7 hombres besaron tu boca, tocaron tu cuerpo? Eso para mí es asqueroso. Entonces mire la perspectiva final que nos pone este libro de antropología cultural de Stephen Grunland y de Marvin Myers, si no me cree para que lo compre y lo lea en su país, que es de la editorial Vida. Entonces, para la cristiana, que el papá le escoja al esposo a la musulmana se ve horrible. Pero para la musulmana, que una cristiana haya tenido 2, 3, 4 enamorados que le hayan besado en la boca era algo asqueroso, porque dentro de los conceptos religiosos, la mujer debe estar solo con el hombre, y si ya se divorció de ese hombre, si otro hombre ya le toca, debe casarse con ese hombre y estar con ese hombre. Entonces, es diferente la perspectiva. Entonces, la pregunta que la hermana María Belén me hacía desde el Comité del Pueblo aquí en Quito, digamos, en algo ha podido ser respondida, porque esto es muy problemático, porque obviamente mucho lo va a ver desde su perspectiva religiosa, desde su perspectiva cultural. Sin embargo, para ya terminar el estudio, lo que sí le puedo decir es que siempre en la Biblia, lo mejor obviamente va a ser tener una sola pareja y vivir siempre
felices como en los cuentos de hadas, pero lastimosamente eso en la vida real a veces no sucede. Entonces, esos mis amigos y amigas, no juzguemos a nadie. Si hay personas divorciadas, por favor, no las juzguen porque nadie está libre de un divorcio. Además, el divorcio no es un pecado imperdonable tampoco. La Torá sí permite el divorcio en ciertos casos. Entonces, un poquito compartiendo también de este tema, aprovechando el tiempo que estamos encerrados y aprovechamos de esta manera estudiando la Biblia. Así que shalom, que tengan un buen descanso y si el Eterno lo permite, nos conectamos mañana.